hoy estoy cerrando la serie, he alargado esta serie con 6 temas, precisamente por lo extenso de lo que es esta palabra de no enredarse, y cuántos ejemplos aparecen en la Biblia de personas que lamentablemente se enredaron, y aunque fueron buenos soldados en una época, ojo, aunque fueron buenos soldados en una época, sin embargo se enredaron en los negocios de la vida, se dedicaron más a lo material. Hay mucha gente que por un trabajo o por 2 trabajos o por los hijos o por la familia, por la mujer o por un negocio, entonces se enredan, se meten tan profundo en ese negocio que se olvidan que hay que rendirle cuenta a aquel que los tomó, que los llamó como buenos soldados de Cristo. Y eso es tremendo de verdad. Entonces estoy hablando de ese tipo de soldado que arranca muy bien, un soldado que fue escogido por Dios para que hiciera un trabajo específico, pero el soldado se enredó tanto en los negocios de la vida que dejó de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todas esas cosas las hemos visto durante estos días, durante todo este mes y más, lo hemos visto, y el único objetivo de Dios a través de esta palabra que ha puesto en nuestros labios es para que nosotros estemos pendientes, para que nos cuidemos y tal como los soldados seamos fieles en el llamado que nos ha hecho el Señor. Amén. Ser fiel, estar velando, estar pendiente, porque de un momento a otro, en un descuido, en cualquier descuido, pudiésemos estar actuando mal como soldados que fuimos buenos, pero lamentablemente por el enredo que hemos tenido, lamentablemente se termina muy, pero muy mal. Fue el caso de Sansón, que ya lo vimos, fue el caso de Adán y Eva, que lo vimos en el tema pasado, fue el caso de muchas personas que hemos estudiado en este largo y profundo estudio de no te enredes. También es el caso del rey Saúl, que lamentablemente se enredó en los negocios de la vida, recibió una ordenanza divina que tenía que acabar con todo el pueblo de Amalek, con lo más gordo del ganado y con todo, pero sobrepasó esa ordenanza y terminó perdiéndolo todo, incluso el reino. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para cumplir con las ordenanzas de Dios. Amén. Hoy quiero terminar el tema, y como siempre todos estos días hemos tomado como texto base Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos quieren que sus obras agraden a Dios? ¿Cuántos quieren que sus frutos sean agradables delante de Dios? Eso es maravilloso. Hoy quiero dedicar este mensaje, y a manera de introducción quiero soltarte esto, una pregunta: ¿será que un soldado puede agarrar su armamento para ponerse en la esquina del barrio a jugar chapita con el armamento? No, diga conmigo, no. Y si agarra el armamento para ponerse a jugar, ¿cómo se llama? La pelotica esa chiquita que cabe adentro de un hueco, ¿cómo se llama? Golf, para jugar golf. ¿Será que puede jugar golf un soldado con su armamento? No, diga conmigo, no. Pregunto, ¿será que un soldado puede agarrar su armamento para que le lancen una pelota de béisbol y él agarre el armamento y levanta el pie y ¡guácata! Le zumba, hermano, con su armamento, le da la pelota? ¿Será que un soldado puede hacer eso con su armamento? Pregunto, ¿será que puede un soldado agarrar su sable? Sable es que se llama, ¿verdad? Lo que le dan al soldado. Sable, ¿dónde están los soldados? Ayúdenme los soldados, Dios mío. Yo soy soldado desde Cristo, no fui a la milicia, desde muy jovencito me dediqué al pastorado y bueno, gracias al Señor, pero mi papá sí fue un soldado, un capitán de las Fuerzas Aéreas Venezolanas, y su vida, su ejemplo me ha marcado y he aprendido mucho de la milicia gracias a mi padre. Pero creo que se les da un sable, ¿verdad?
Pregunto, ¿será que un soldado puede agarrar su sable y comprarse 1 kilo de carne y asar una carne y agarrar el sable, le saca filo a ese sable para ponerse a cortar el kilo de carne? No, diga conmigo, no puede. No, a lo mejor puede, pero no debe. ¿Es así o no es así? Otra pregunta, ¿será que un soldado puede agarrar la gorra que le dan para llevársela ya a las grandes ligas y ponerse la gorra en las grandes ligas y decir, no, yo hoy no me voy a poner esta gorra del equipo, yo me voy a poner es la mía porque yo soy soldado, y se pone la gorra del equipo para jugar béisbol allá en las grandes ligas de los Estados Unidos? ¿Por qué no puede hacerlo? Diga conmigo, porque eso es sagrado, porque eso se respeta, eso se utiliza para lo que fue creado, para lo que fue formado. Entonces, así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios se respetan. Las cosas de Dios son sagradas. Las cosas de Dios hay que darle el uso correcto. Diga conmigo, las cosas de Dios tienen un uso correcto. No se puede agarrar las cosas de Dios para un uso indebido. Las cosas de Dios son sagradas, deben ser respetadas, cuidadas y valoradas. Cuando se le dedica a Dios una guitarra, un teclado, un micrófono, una batería, una cámara, unas cornetas, cuando se le dedica a Dios un vehículo, cuando se le dedican a Dios estas sillas del templo, cuando se le dedica a Dios cualquier cosa que se le dedica a Dios, debe ser respetada y utilizada solo para el culto a Dios. Amén. Tal como el soldado utiliza su armamento única y exclusivamente para lo que se le indique dentro de su área militar. ¿Es así o no es así? Que no nos enredemos. Ojo, toca al que tienes a tu lado y dile, no te enredes agarrando las cosas que son de Dios para llevártelas a las cosas del mundo, a rendirle culto a deidades fuera de Dios. No nos enredemos, que no nos enredemos tomando lo consagrado a Dios para nuestro uso particular. No, es que yo quiero agarrar este teclado porque voy a tocarle a Lila Morillo. No, es que yo quiero agarrar este teclado porque viene el Puma. Bueno, estoy hablando de aquel entonces, no, pero ahora los más cercanos, ¿quiénes serían? Ayúdenme, ¿dónde está la juventud? La juventud, ¿dónde está la juventud? ¿Quién sería el artista del momento? ¿Cuáles son? Chino y Nacho. No, es que voy a agarrar el teclado y la batería porque viene Chino y Nacho para Guanare y quiero tocar con el teclado. Pregunto, ¿eso puede ser? No, así como el soldado no puede agarrar su armamento para ponerse a jugar chapita, ni la gorra para irse a las grandes ligas. No voy a usar la gorra que me dio el equipo. Yo me voy a poner la mía porque esta es la del reglamento. No, usted no puede hacer eso. Así tampoco se pueden agarrar las sillas de la iglesia. No, porque es que me voy de rumba, me voy de fiesta y vamos a asar una carne y viene un poco de gente y me llevo las sillas de la iglesia para... No, diga conmigo, no se puede. No se puede agarrar el sonido de la iglesia para ponerse a oír música mundana. Lo que usted dedica a Dios es para Dios. No se enrede porque hay mucha gente que está sufriendo cosas terribles por agarrar las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios se respetan. Las cosas que son de Dios hay que darle el valor, hay que darle el uso correcto. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. A su nombre. A su nombre. Diga conmigo, lo que es de Dios, es de Dios. Se respeta. Hay que valorar las cosas que son de Dios. Yo quiero hablarte hoy de un tipo que se enredó. Diga conmigo, se enredó. Su nombre es Belsasar. Fue un rey en los tiempos antiguos. Belsasar, dice la Biblia. Vamos un momentico, ubícate allí en Daniel capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Luego voy a pasar al versículo 14, 13 y 14
Luego pasaré al versículo 17. Los que están tomando nota, tome nota por favor. Y terminaré en el mismo capítulo 5, el versículo 25 hasta el 30. Repito, Daniel capítulo 5, versículo 1 al 8, versículo 13 al 14, versículo 17 y terminaré con el versículo 25 al 30. ¿Estás listo para recibir esta historia? Ojo con esto, a manera de introducción, Belsasar es el típico creyente que no respeta los utensilios sagrados que se han dedicado a Dios. Ojo con esta lección final. La dejé para el final porque sé que nos va a dejar un gusto, un sabor y nos va a enseñar muchísimo que las cosas que son de Dios se respetan. Diga conmigo, lo que es de Dios se respeta. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 de Daniel 5, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete. ¿Qué hizo Belsasar? Un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jehová. ¿Qué mandaron a buscar? Los vasos de oro y de plata que su papá Nabucodonosor había traído desde Jerusalén, del templo sagrado de Dios. Los había tomado cuando se trajo al pueblo de Israel cautivo. Cuando iban los cautivos, también iban los vasos de oro y los vasos de plata que se utilizaban en el templo, que habían sido consagrados a Dios. Nabucodonosor, el papá de Belsasar, no se le había ocurrido nunca agarrar esos vasos para profanarlo. Pero se murió el rey Nabucodonosor y quedó en su lugar su hijo llamado Belsasar, el cual en aquella gran fiesta que había hecho mandó a buscar los vasos de oro y de plata que habían sido consagrados en el templo de Jerusalén, habían sido consagrados para Dios. Dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes. No, es que nada más va a beber el rey y sus grandes. No es todo el mundo el que va a beber en estos vasos consagrados a Dios. Es nada más el rey y sus grandes, la gente que está a su alrededor. No es todo el mundo. Sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes. Sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Ay, diga conmigo, ¿se enredó el hombre? Diga fuerte, ¿se enredó? Toque al que tiene a su lado y dígale, se enredó Belsasar, agarrando las cosas sagradas de Dios para profanarlas. Rafa, esto es serio, Rafa. Músico, esto es muy serio. Pastor Víctor, esto es serio. Pastor Gregorio, esto es serio. Pastor Pedro, mi tío, esto es terrible, tío. Pele los ojos, dígale, esto es serio. Esto es delicado. ¿Qué hizo Belsasar? Agarró los vasos de oro y de plata que eran consagrados para Dios, uso sagrado, exclusivo, solo para el culto a Dios. Pues Belsasar agarró aquellos vasos de oro y de plata, les metió vino adentro. ¿Y qué hizo? Empezó a beber. Y bebió él, bebieron sus grandes, bebieron sus concubinas, bebieron sus mujeres y profanaron eso que era consagrado a Dios. Oiga esto. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué apareció mientras él estaba? Mientras estaban bebiendo, ¿qué apareció en la pared? Diga conmigo, apareció una mano. No tenía cabeza, no tenía cuello, no tenía cuerpo, no tenía pie, no tenía zapato. Lo único que tenía, ni siquiera brazo. ¿Qué era lo que apareció? Una mano escribiendo. ¿A dónde? En la pared. Pastor Javier, esto es terrible. ¿Qué sucedió? Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos. Tráiganme a los magos, tráiganme a los caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre tu interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Versículo 13, pasemos al 13 y 14. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos del cautiverio de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios? Aleluya. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Oiga esto. El rey, cuando vio aquella mano escribiendo en la pared, pegó un grito aterrador y dijo: tráiganme a los sabios, tráiganme a los astrólogos, tráiganme a los adivinos, para que me den la interpretación de esa escritura que está allí en la pared. Vinieron los sabios, todos los sabios de su reino, y cuando veían la escritura decían: no, mi rey, yo no entiendo eso, usted me disculpa. Y salía uno y entraba otro. Pasaron todos, hasta que al final la esposa de él le dijo: mira, ninguno de estos sabios sabe nada, pero yo conozco a uno. Aleluya. Aleluya. Yo conozco a uno que no se ha enredado. Yo conozco a uno que le sirve a Dios. Yo conozco a uno que tiene el Espíritu de Dios. Yo conozco a uno que es un buen soldado de Cristo y que no se enreda en los negocios de la vida, sino que ha agradado a aquel que lo tomó por soldado. Ese te va a dar la interpretación. Lo voy a traer delante de ti. Lo voy a traer para que te diga lo que dice esa escritura. A su nombre. Trajeron a Daniel delante del rey. Cuando el rey lo vio, dijo: ¿eres tú Daniel del que he oído que tiene el espíritu de los dioses? Él estaba confundiendo a los dioses. Aleluya. Mira lo que dice el 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, porque el rey le dijo: te voy a dar todo esto, yo quiero que tú seas de mi reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. No, a mí no me vengas tú a comprar con nada de eso. Es que el buen soldado de Jesucristo no se deja comprar. El buen soldado de Cristo, si le ofrezcan lo que le ofrezcan, no se deja enredar, no se deja comprar. ¿Por qué? Porque Él es un buen soldado. No vendas tu primogenitura, no te enredes, no cambies lo que Dios te ha entregado. Levántame tu mano y alaba la gloria de Dios.
Versículo 25 al 30 dice: la escritura que trazó esta mano es. Ahí empezó a Daniel a conversar con el rey y a decirle: mira, esa escritura que está en esa pared es esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Aleluya. Di conmigo: Mene, Mene, Teken, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Porque te enredaste. Te pusiste a agarrar los vasos de oro y de plata. Lo que no hizo tu padre lo terminaste tú haciendo. No respetaste las cosas que son de Dios. No respetaste los vasos que eran dedicados a Dios. Por eso la escritura dice: Mene, Mene. Y Mene quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se acabaron tus días. Aleluya. Aleluya. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. ¿Por qué? Porque te enredaste en la vida. Y por estar enredado, por eso fuiste hallado falso. Hermanito, Dios me trajo esta noche para decirte a ti y a ti que me estás viendo en cualquier parte del mundo. Dios te dice hoy: no te enredes la vida. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este rey irrespetó las cosas de Dios. Lo que es de Dios, y hay que valorarlo y hay que cuidarlo y hay que darle el respeto y el honor que merecen. Aleluya. Este rey lamentablemente hizo todo lo contrario. Y por eso aquella escritura dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermanito, no se enrede, porque hay un reino preparado allá arriba en el cielo que Dios quiere entregarte. Hay un reino que Dios fue a preparar para ti. Dios quiere hacerte rey y sacerdote. Dios quiere que tú reines con Él para siempre. Pero si tú te enredas, estás dejando que ese lugar lo ocupe otro. Si tú te enredas, vas a ser hallado falto. Si tú te enredas, lamentablemente perecerás. Pero qué bueno que Dios te ha traído hoy para que entiendas esto. Y que no te enredes por nada. Que le des a las cosas sagradas de Dios, le des el valor que merece. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Terminan los versículos diciendo: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Toca al que tienes a tu lado, por favor, y dile: no te enredes, no te enredes. Voy a nombrar rápidamente algunas otras personas que se enredaron para terminar el tema de hoy. David, lamentablemente se enredó David. Se enredó porque quería hacer las cosas de Dios a su propia manera. Y mandó a montar el arca en un carro nuevo. Agarró 2 bueyes y les montó arriba el arca y se enredó, porque las cosas sagradas de Dios no se deben llevar de la forma como tú quieres o como tú piensas. Dios dejó la ordenanza cómo tenía que conducirse el arca sagrada de Dios. Las únicas personas que podían tocar esa arca sagrada eran los levitas. Y en hombros de levitas era que el arca podía llevarse.
Y la historia dice en Primera de Crónicas capítulo 13, versículos 5 al 9. Tome nota, por favor. Allí aparece la historia cómo David se enredó agarrando el arca sagrada de Dios para montarle en un carro nuevo. Pues cuando iba de camino a Jerusalén, iban todos contentos, brincando, saltando, alabando a Dios. Y aquellos bueyes tropezaron. Y Pérez Usa, que iba cerca del arca de Dios, pero no era levita, quiso tocar el arca para que no se cayera. Y ese mismo día que tocó el arca, expiró frente a ojos de todo el pueblo, cayó muerto. David se entristeció, David lloró, pero después descubrió que las cosas sagradas de Dios no se llevan como tú quieres y como tú piensas o como tú deseas. Las cosas de Dios se llevan como Él ha estipulado en su palabra. No te enredes haciéndolo de Dios como tú piensas o como tú quieres. Levántame tu mano derecha, por favor. Di conmigo: Señor, ayúdame para no enredarme, para no terminar mis días mal delante de ti. Quiero ser un obrero aprobado. Quiero ser un obrero valiente y quiero respetar las cosas de Dios. Quiero terminar en estos cortos segundos que me quedan hablándote de la Santa Cena. La Santa Cena es sagrada, es un acto solemne. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 27 al 30, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La Santa Cena es sagrada. La Santa Cena es un acto solemne. Nunca beba la Santa Cena en pecado. Nunca beba la Santa Cena por salir del paso o para que el pastor o la pastora no me regañen. No lo haga de esa forma, porque eso es sagrado. Sagrado. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Y que este tema que Dios nos ha enseñado, a ti que estás en casa y que has seguido toda la serie, que estos temas nos indiquen que nosotros no podemos enredarnos en los negocios de la vida si queremos agradar a Dios y pasar el resto de nuestras vidas en la patria celestial. Dale tu mayor aplauso a Jesús. Y ha sido para mí un honor poder compartir contigo la palabra de hoy. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más. Que Dios te bendiga.